Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Y Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Alberto, Alexei, pues bueno, comienzo contigo, Alberto Guerrero. Este tema que la propia autoridad está reconociendo que no puede controlar, pero ¿cómo se controla cuando tenemos también muchos elementos de seguridad pública inmiscuidos con las bandas criminales, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que un factor muy importante es el análisis propio que hagan las autoridades en materia de sus propias corporaciones. El caso de lo interno, saber perfectamente cómo es que de alguna forma se pueden comenzar a limpiar las instituciones y sobre todo el delito por sí solo es un tema que tiene un factor estructural muy fuerte. Viene de arriba hacia abajo, que es el tema principalmente de la homologación de una definición del delito de extorsión, que creo que es algo que sin duda ya se va a hacer. Se supone que en este sentido ya también la ley nacional en contra de la extorsión está plenamente fundamentada. Obviamente aquí le tocará a cada uno de los municipios, estados, empezar a hacer una limpia de las corporaciones de seguridad para saber en todo caso. Y por el otro lado también un tema muy importante es el tema de las instituciones que manejan el registro de los datos de las pequeñas y microindustrias. Por ejemplo, yo lo quiero ver en algunos municipios que sin duda cuando están infiltrados, obviamente todos esos datos van a dar a grupos de extorsionadores que de entrada pues obviamente empiezan a trabajar desde esa perspectiva. Entonces creo que lo más relevante de esto es sin duda cómo es que la autoridad desde el orden local, estatal y federal tiene que trabajar de manera conjunta para que este delito, que de alguna manera se ha hecho muy cotidiano, pues no solamente esté pasando la factura del miedo, sino también pase a la estructuración de su combate. Sí, exactamente. ¿Cómo ves esto, Alexei? Este cobro de piso que tiene asolado a miles y cientos de miles de mexicanos en estos momentos. Bueno, yo creo que la extorsión es el monstruo de las mil cabezas, lo hemos comentado en tu programa anteriormente. Alberto tiene razón en lo que está comentando. En alguna ocasión, no sé si lo recuerdas, estamos platicando de cuando empezaba a salir esta ley nacional, este intento, la ley nacional de extorsión. Bueno, homologar el código es una excelente noticia. Ajá. Habla ¿Qué significa esto de homologar? estamos... ¿Qué significa esto de homologar el delito de extorsión a nivel nacional? Que los tipos y las penas penales sean exactamente los mismos en todo el país. Okay. Que si tú extorsionas en cualquier parte del país, tu pena, tu castigo va a ser exactamente la misma, sin importar si lo haces en Guerrero, por ejemplo, donde es Morelos, Guanajuato y específicamente San Miguel de Allende, Salamanca y Cuautla son los tres principales focos rojos de extorsión. Y todo lo que esto significa es cualquier delito que tú cometas lo vamos a perseguir con la misma fuerza, ya sea que estés en un lado o el otro. Ahora, hay que dividir quiénes extorsionan. Número uno, Alberto lo estaba comentando muy acertadamente, las autoridades. Me recuerdo ahorita el caso en Mérida, donde el propio de licencias estaba pidiendo unas mordidas como de 30, 50 mil pesos mensuales, más aparte 400 mil pesos, por volver a abrir una gran cadena de restaurantes de lujo y que los propietarios de estos restaurantes decidieron denunciar. Todavía no hay una resolución de qué se hizo con esta persona, si se separó del cargo, qué se le hizo a esta autoridad que en lugar de estar para ayudar, estaba extorsionando a los empresarios. Esa es una parte. La otra parte es la extorsión que reciben también los comerciantes pequeños de parte de sus líderes, donde les piden que para el piso, que para esto, que para el otro. Y la otra parte, que es la parte criminal, donde pequeños grupos criminales se dedican a extorsión porque genera utilidades bastante cuantiosas, y la más grave, que son ya las organizaciones criminales que han puesto a temblar
a Oxxos y a Coca-Cola, etcétera, donde estas instituciones han decidido definitivamente, prefieren cerrar el modelo de negocios antes de caer en este tipo de modelo de corrupción. Entonces, es enorme el abanico de lo que sucede en México. Yo no le tengo mucha fe a que lo vayan a lograr. El hecho que vayan a crear unas fiscalías especiales para la corrupción, lo celebro, la extorsión, perdón, porque ya tenemos un caso de éxito que fueron las fiscalías contra los secuestros, pero el camino está muy hacia arriba. ¿Por qué es tan difícil, Alberto Guerrero? Porque aquí están amenazados los comerciantes. O sea, la gente de bien está amenazada y muchos no denuncian. Hay mucha cifra negra en esto de la extorsión y tienen miedo que las propias autoridades también estén coludidas y sepan que van a decirle a los criminales, oye, ya te denunciaron. O sea, hay que hacer una limpia pero profunda y lo estarán haciendo, lo van a hacer, Alberto. Alexei habló de una parte muy importante que es la extorsión institucionalizada, que esa es una situación que se da mucho en los estados y municipios, también en la Ciudad de México se da, donde los funcionarios son parte de esta cadenita. Ya hablaban precisamente de este ejemplo de los restaurantes en Mérida. Una circunstancia muy en particular es que no solamente tiene que ser la limpia dentro de las propias instituciones de procuración de justicia o de seguridad, sino también detectar las redes de microcriminalidad que hay en las propias entidades como direcciones de inspección y vigilancia que le llaman dentro de las estructuras de los ayuntamientos, para detectar desde ahí quiénes son los funcionarios que están cayendo en estas prácticas desde la parte comercial. Por el otro lado, como bien señalaron, desde la parte criminal, aquí no solamente es un tema que engendra, vamos a llamarlo esta inestabilidad financiera, sino también una inestabilidad psicológica, emocional, que para nada te beneficia. Una persona que está siendo extorsionada, pues sin duda en todo momento está pensando desde cambiar el número telefónico, desde el momento en el cual se siente vigilada. Y por el otro lado, pues el tema sin duda será cómo estandarizar el tema del protocolo de denuncias. Una circunstancia muy en particular, sin duda, es el momento en el cual se instaura, por ejemplo, como una estrategia el número 089, pero Sí. este 089 lo único que hace nada más es recibirte una denuncia, tomarte unos datos, pero no hay un seguimiento de la misma. Y esto, pues sin duda nos deja muy en claro que el delito de extorsión no ha sido perfeccionado de manera operativa el combate. Quizás desde la parte jurídica probablemente estamos empezando a ver algunos visos por ahí. No quiero decir que todo esto sea una situación perfecta, pero en cambio en el tema operativo pues estamos muy en ciernes. Yo creo que en estas circunstancias los tres órdenes de gobierno se tienen que poner a trabajar de manera conjunta, principalmente en la parte jurídica, para que el delito quede homologado, como bien lo señalaron, que quede todas las definiciones correctas a lo largo y ancho del país, para que desde ahí se puedan estructurar las diferentes unidades de inteligencia municipales, estatales y la federal, para poder combatir este tema. Pero mientras no se pongan de acuerdo, seguiremos con esta estela de preocupaciones, esta estela de pagos indebidos. Porque incluso estas bandas criminales, ahí vemos la imagen de la profesora Irma Hernández Cruz, jubilada, quería ganar más dinero para su familia, adquirió un taxi y entonces la secuestran, la muestran los criminales y ya después hay la versión es que no, es que se dedicaba al narcomenudeo. Plata o plomo aplican estas bandas criminales. ¿Qué hacer? ¿A quién ocurrir? ¿Con quién ir, Alexei Chévez, para defenderse de este asunto? O sea, tú eres un taxista, estás trabajando de buena fe y llegan unos malandros, a ver, tienes que llevar esto y esto otro. Híjole, qué momento de muchos mexicanos en un sufrimiento donde estamos alejados del Estado de Derecho, Alexei. Completamente de acuerdo, Alberto. Y yo te diría que el caso más dramático, independientemente de la maestra, te mencionaría dos. El más importante tal vez en la administración anterior es cuando en un poblado del Estado de México se levantaron todos, absolutamente todos, los agricultores
para matar Sí, linchar. a los grupos criminales que no lo lincharon, fue un enfrentamiento a balazos ahí. Sí. Hay imágenes donde se están disparando unos contra otros. ¿Por qué? Porque no hay hasta ahora no ha habido un apoyo de la autoridad. La cifra negra que tú dices es enorme, pero te voy a decir que es peor todavía. De acuerdo con la Coparmex, de todos los delitos que se mencionan, solo casi el 3%, el 2.8% lleva una condena con detenidos. Sí. O sea, el índice de impunidad de la extorsión está sobre el 97% de los delitos denunciados. Ahora, de ahí solamente el 0.03% conlleva una reparación del daño. Entonces, ¿con qué esperanza el ciudadano, si sabe que hay un 97% de posibilidades de que nadie haga nada, de que no se judicialice, y que aparte, aún si se hace, pues las posibilidades de que tenga justicia o que le reparen el daño es el 0.03%. No, qué terrible, qué terrible. O sea, Alberto, Alexei, en algo estoy de acuerdo con el expresidente López Obrador, que la corrupción se barre de arriba abajo. No lo hizo. Y al contrario, todas estas instituciones como la Marina, que gozaba supuestamente de gran prestigio y que la gente confiaba de que eran incorruptibles, ahí están metidos en el huachicol fiscal. Y entonces, ¿qué dice una banda criminal? Pues si roban los de arriba, pues vamos a robar los de abajo. O sea, a eso se simplifica, Alberto Guerrero, en la lógica delincuencial en estos momentos en el país. Y yo creo que no solamente el tema lo abarcamos desde la administración pública, sino ya también cualquiera en estos tiempos, cualquiera que se sienta con valor, que tenga un teléfono celular con un número foráneo, que de alguna manera tenga un acceso a bases de datos, inmediatamente lo logra. Yo creo que en estas circunstancias, valga la expresión, ya le han perdido el miedo a todo, y esto a su vez lo podemos ver no solamente con personas en general, digamos que de manera disgregada, sino que lo podemos ver desde tianguis, desde los extorsionadores a los negocios, desde la administración pública a grandes escalas. Desafortunadamente en México lo que primero vemos, pues obviamente es esta estela de seguir copiando los modelos delincuenciales. Lo que vemos en otros países parece que inmediatamente buscamos la réplica en México e inclusive lo perfeccionamos. Aquí desgraciadamente el combate tendría que comenzar sí desde adentro, pero también en estas circunstancias tiene que haber una solución alterna a lo que sucede en la realidad cotidiana, y la realidad cotidiana nos arroja alrededor de un 95-90% de impunidad, donde estos delitos no son investigados, donde no se le da seguimiento, donde de entrada tampoco hay un tema de reparación, que es muy importante lo que señaló Alexei, porque al final una es la reparación monetaria, la reparación patrimonial o material, pero ¿dónde queda la reparación psicológica del daño? La reparación en la cual te rompen y tienes diferentes daños mentales, psicológicos, a todo tu entorno y a toda tu familia y a todos los que te rodean. Entonces, el Estado mexicano lo aborda desde una manera muy simplista, muy operativa, muy reactiva, pero no necesariamente está utilizando los esbozos de investigación que implica también la justicia restaurativa. Porque ¿cuál es peor, Alberto? Y les pregunto a los dos, ¿cuál es peor? ¿La extorsión de las bandas criminales o la extorsión institucional? Y esto lo digo por el caso del huachicol fiscal. Hay reportes de inspectores de la Comisión Reguladora de Energía que iban a supervisar algunas de las gasolineras a las cuales les habían dado la autorización, y llegaban los criminales y decían, aquí no revisas nada. ¿Por qué? Ahora entendemos, porque ahí repartían el huachicol en esas gasolineras. Y entonces, cuando viene desde arriba esa corrupción y esa red de extorsión, ¿cuál es peor? ¿Los criminales o el gobierno? Te pregunto, Alexei. Definitivamente, yo creo que, en mi opinión, no hay concurso en este sentido. Las organizaciones criminales que pueden matar a una maestra retirada que quiere usar un taxi en
Está intentando recordar en qué estado fue que también mataron a dos señoras que habían puesto su tortillería. Alguna vez lo comenté, ¿cuánto puedes con una tortillería generarle a esta estructura criminal y aún así te matan, que te quemen el negocio, etcétera? Todas son malas, pero el que ya se haya permitido llegar a estos niveles donde te cuesta la vida no pagar 50, 150 pesos diarios es absurdo, y definitivamente el Estado mexicano tiene que hacer algo sí o sí para detener esto. Y después, y paralelo después, si les da tiempo, si les dan ganas, que limpien la casa, pero al menos que no estén afectando la cadena productiva del país y la vida de la gente que sale a trabajar honestamente. Sí, está terrible. ¿Tú cómo lo ves, Alberto Guerrero? ¿Los criminales son los más malos o la corrupción y extorsión institucional? Coincido totalmente con Alexei en el tema de que al final de cuentas la extorsión cotidiana, que es la que viven los ciudadanos, tiene que ser la primera que debe de ser erradicada, porque al final los sectores productivos que tenemos en el país, desde negocios pequeños, pequeñas y medianas empresas, gente que trabaja en los tianguis, gente que tiene sus negocios y personas que de alguna manera ven violentada su tranquilidad por una llamada telefónica en la cual le dicen que saben dónde viven, quiénes son, con quién están, y que tienen que depositar cierta cantidad de dinero para poder seguir con una vida tranquila, pues no tiene precio. Ya lo otro, pues será un factor tangencial que tendrán que tomar y coordinar las diferentes autoridades en los tres órdenes de gobierno, porque en los tres órdenes de gobierno existe esto. Como les comentaba, el tema de los municipios, tienen bases de datos de los negocios. ¿Cómo es que estas bases de datos llegan a los extorsionadores o a las personas que de entrada de las propias instituciones llegan a pedirle la cuota por establecer un pedacito de piso en un tianguis, o los mismos líderes tianguistas que de entrada pues también exigen una cuota a la cual no sabemos hacia dónde va? Y creo que en esas circunstancias el Estado mexicano tiene una gran tarea. El problema es que no saben cómo iniciarla totalmente. Estamos rebasados ante esta circunstancia y desafortunadamente no hay un tema de protocolos adecuados para el trabajo y la extinción de este delito. Sí, yo creo que la hipótesis que estaba yo estableciendo de que estábamos rebasados, a lo mejor no era tan real, pero creo que ahora estamos peor. Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alexei Chévez, consultor en seguridad de Fuerzas Armadas. Gracias a los dos, un delito que nos tiene, en jaque y que se ve lejana la solución. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a usted por haber estado aquí en A Debate en Mega Noticias. Lo invito a que continúe en la programación de nuestro canal. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchísimas gracias.